Saludamos al doctor Salim Saidán, él es miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, experto en Derecho Constitucional. El doctor Saidán nos atiende desde la capital de la República. Doctor Saidán, muy buenos días. Explíquenos, por favor, cómo en Ecuador se puede cometer una inconstitucionalidad aparentemente en total impunidad. Hay coincidencia quizá en el sector médico de que el fin justifica los hechos, de que era necesario restringir a la población. Pero nos preguntamos, ¿para qué está la Constitución de la República? Sí, buen día, Rosana, buen día, Gustavo. Un gusto estar en su programa nuevamente. Un saludo a todos los oyentes y quienes nos ven a través de las plataformas. Bueno, lo que ha hecho la Corte Constitucional es revisar la compatibilidad del decreto ejecutivo expedido por el presidente de la República con respecto a la declaratoria del estado de excepción. Dentro de ese examen que realiza la Corte Constitucional, revisa el control formal y material. Es decir, analiza si la declaratoria de estado de excepción se ajusta o no a la Constitución. Y por otro lado, si las medidas adoptadas en aplicación del decreto son conformes o no a la Constitución. Entonces, el análisis que realiza la Corte se divide en esos dos ámbitos, control formal y control material. Lo que ha hecho la Corte, como usted muy bien ha señalado, es ratificar el criterio anterior. El 10 de agosto de 2020 ya declaró inconstitucional un decreto. Ustedes recordarán que el 10 de agosto de 2020 la Corte Constitucional ya se pronunció con un dictamen de inconstitucionalidad con respecto a un decreto ejecutivo, ¿no? En ese caso, el decreto 1074. Ya le advirtió al presidente de la República que no va a aceptar una nueva declaratoria de estado de excepción porque la pandemia se podría enfrentar a través de los medios ordinarios, a través de las instituciones que funcionan regularmente. Es decir, no había necesidad de un estado de excepción para enfrentar la pandemia. Eso es lo que ha considerado la Corte. Ahora, en este caso puntual, ¿qué es lo que ha hecho el presidente de la República? Arriesgarse, ¿no? Ya sabíamos nosotros los constitucionalistas que podía tener este desenlace en la Corte Constitucional. Lo que ha hecho el presidente de la República es arriesgarse y por tres motivos declaró el estado de excepción en este caso. ¿Por qué declaró el estado de excepción? Primero, por la mutación del virus. Se había registrado una nueva cepa del virus en Reino Unido. En segundo lugar, por las aglomeraciones que, según el presidente de la República, no podía controlar por los medios ordinarios. Y adicionalmente también por el aumento de camas en las unidades de cuidados intensivos que se necesitaban para atender al mayor número de pacientes que se habían registrado en los últimos meses. Entonces, esas fueron las tres razones por las cuales el presidente se arriesgó a declarar el estado de excepción y, como ustedes comprenderán, hay un control posterior de constitucionalidad. Una vez emitido el decreto, la Corte lo revisa. El 23 de diciembre de 2020 se envió a la Corte Constitucional ya la última información que necesitaba para realizar este examen. Y lo que me llamó la atención es que el 27 de diciembre se reúne el pleno de la Corte. El 28 de diciembre remite su voto salvado el presidente de la Corte y Carmen Corral, la jueza Carmen Corral, el último día del año, el 31 de diciembre, remite su voto salvado, lo cual demora la notificación de la sentencia, del dictamen. Doctor Saidán, muy buenos días. Usted manifiesta que el presidente de la República se arriesgó porque ya fue anticipado de que una decisión de este tipo podría ser inconstitucional, es decir, el presidente actuó de forma deliberada, él sabía que la decisión que estaba tomando iba en contra de la Constitución. Ahora nos preguntamos, más allá de que estemos o no la gran mayoría de acuerdo con que las restricciones eran necesarias, ¿cuáles son las consecuencias de una actuación de esta naturaleza? Ahora la Corte Constitucional ha tomado una decisión, las medidas y el estado de excepción ya no están presentes, ha quedado nuevamente en manos de los COE cantonales, pero hubo un tiempo que el país, digamos, estuvo actuando o respondiendo frente a un hecho inconstitucional.
Sí, efectivamente, Rosana, usted ha señalado muy bien que lo que ocurrió durante la vigencia del decreto, ¿sí? Ustedes vieron que más o menos fue una semana de vigencia del decreto, se adoptaron algunas medidas, se impusieron algunas sanciones. Mucha gente se preguntaba si es que la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte podía repercutir en esas sanciones impuestas a esos ciudadanos. Pues no, porque los efectos que ha dado la Corte Constitucional a su dictamen son a futuro. Es decir, su dictamen rige para lo venidero. Es lo que se conoce como el efecto ex nunc, ¿sí? Ese efecto ex nunc, que por regla general se da en las sentencias de la Corte, que implica que rige para lo venidero, ¿sí? Es decir, no se dio efectos retroactivos al dictamen. La Corte podía haber dado efectos retroactivos y de esa manera haber beneficiado a los ciudadanos que fueron sancionados. Podrían haber reclamado los ciudadanos por las sanciones que se les impusieron por un decreto que después fue declarado inconstitucional. Entonces, todo lo que se hizo durante la vigencia del decreto es plenamente constitucional, legal, legítimo, y los ciudadanos tendrán que cancelar las multas, tendrán que obviamente enfrentar las consecuencias de haber incumplido ese estado de excepción mientras rigió en el país. Rigió en todo el territorio nacional. Ahora, lo que dice la Corte Constitucional, eso sí, le da mala atención también al presidente de la República y le dice: señor presidente, si usted está diciendo que la situación de la pandemia es distinta en algunas partes del país, ¿por qué razón no adoptó medidas focalizadas? ¿Por qué razón impone las mismas medidas en todo el territorio nacional cuando usted tenía que haber explicado cuál es la razón, la justificación para que se impongan ciertas medidas? Particularmente, el presidente dictó 3 medidas. Un toque de queda, ustedes recordarán, ¿sí? Desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana. La movilización de la administración pública y de la policía, de las Fuerzas Armadas, y finalmente las requisiciones. Todos los jueces de la Corte, los 9 jueces, han estado de acuerdo que las requisiciones definitivamente no hacían falta. Es una limitación al derecho a la propiedad de los ciudadanos, que no hacía falta, era totalmente desproporcional e innecesaria. Pero en lo que no estuvieron de acuerdo 2 jueces, Carmen Corral y Hernán Salgado, es en que se declare la inconstitucionalidad. Los 2 jueces que menciono salvaron su voto, por eso se demoraron unos días más en expresar su inconformidad con la decisión de la mayoría. 7 jueces votaron a favor de este dictamen de inconstitucionalidad y solamente 2 estaban a favor de que se declare la constitucionalidad de este decreto del presidente de la República. Más allá del pasado que efectivamente no puede ser cambiado, es importante el futuro, saber qué es lo que puede suceder a futuro en Ecuador. ¿Hay una línea de tiempo, una temporalidad de estas medidas? ¿Hasta cuándo puede estar vigente esta decisión, este criterio de la Corte Constitucional? ¿O es ya una situación permanente? La Corte ha señalado que un régimen extraordinario, refiriéndose a lo que ha estado sucediendo durante la pandemia, que está diseñado para ser temporal y excepcional, no puede perennizarse mientras dure la pandemia y sus consecuencias. En otras palabras, ¿puede haber otro estado de excepción a futuro por el mismo tema, prevención de la pandemia, o este instrumento emergente se ha agotado? Yo veo difícil que el presidente de la República nuevamente se arriesgue a declarar un nuevo estado de excepción. Solamente en caso de hechos supervinientes, diferentes a los que motivaron la última declaratoria del año, podrían dar lugar a un nuevo estado de excepción, ¿sí? Pero lo que ha dicho la Corte es muy cierto, ¿no? No se puede declarar el estado de excepción frente a eventualidades, sino a hechos presentes, reales, ciertos, que estén sucediendo. El problema del gobierno en funciones, lastimosamente, es que no sustenta adecuadamente sus decisiones. Yo creo que el error principal del presidente de la República fue no respaldarse en informes debidamente preparados. Mire, por ejemplo, aquí lo que señala la Corte Constitucional en una parte, en el párrafo 24. Dice: en el informe se menciona que la velocidad de contagio ha disminuido comparado con lo ocurrido en marzo y abril, y si incluye información desglosada por provincias,
según la cual la tendencia en la enorme mayoría de provincias del país es o estacionaria o es decreciente. Entonces, ¿cómo la Corte Constitucional justifica un estado de excepción si es que los propios informes técnicos que sustentaron la emisión de este decreto no permiten justificar la continuación de un estado de excepción que ya se había dado en anteriores ocasiones? Entonces, definitivamente se equivocó el gobierno nacional en ese sentido. Y en el dictamen 5-20 dice la Corte que ya advirtió que no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han configurado calamidad pública en 2 ocasiones previas con sus respectivas renovaciones, ¿sí? Entonces, la Corte Constitucional le recuerda al presidente que ya le advirtió que no va a aceptar un nuevo estado de excepción, más que nada porque se permite a los GATS, se permite al municipio, al COE Nacional, adoptar ciertas medidas para enfrentar la pandemia, que en este caso no es estrictamente necesario acudir a un estado de excepción para enfrentar una calamidad pública, porque tenemos medios ordinarios para enfrentarla. Es lo que ha dicho la Corte Constitucional. Y de hecho lo que ha dicho es que el presidente de la República en el decreto omite explicar las razones por las que no ha sido posible controlar las aglomeraciones y reuniones masivas. Entonces, claro, le echa la culpa al gobierno. Miren, o sea, no nos pidan que justifiquemos la declaratoria de un estado de excepción si ustedes no han justificado en su decreto. ¿Por qué razón se quedan cortos los medios ordinarios para controlar las aglomeraciones? Las aglomeraciones las pueden seguir controlando ustedes sin necesidad de que estemos en estado de excepción. Ahora, lo que sí es importante que la ciudadanía sepa es que el presidente de la República puede suspender o limitar derechos solamente bajo un estado de excepción. Es decir, es muy difícil pensar en un escenario de limitación, de suspensión de derechos sin estar en estado de excepción. Entonces, eso sí, el presidente de la República tiene que tener en cuenta que no puede limitar, no puede suspender derechos si no está en un estado de excepción. La situación a futuro, entonces, quedará en el marco de lo que los comités de emergencia en cada cantón del país puede decidir, de acuerdo con las ordenanzas y regulaciones locales. Así es. Ahora todo depende de las decisiones de los COEs cantonales. El COE nacional, que se reunió el día de ayer para conocer el dictamen de la Corte, justamente ha exhortado a los COEs cantonales que adopten las medidas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hace rato venimos endosando la responsabilidad de los COEs cantonales, cuando quien tiene que dar las directrices es el COE nacional. Una resolución la adoptó ayer, con algunas pautas, eso sí, pero sí precisa la resolución del COE nacional que son los COEs cantonales los que tienen que adoptar medidas específicas. Ustedes recordarán que hace unos meses atrás ya, digamos, del gobierno nacional, particularmente el COE nacional, se deslindó un poquito de responsabilidades y le endosó la responsabilidad a los COEs cantonales. Dependiendo de cómo va el virus en cada cantón, adopten las medidas que correspondan. Ahora, tiene sus limitaciones, a pesar de que tienen competencias los municipios, los COEs cantonales, para adoptar cierto tipo de medidas de regulación del uso del espacio público, por ejemplo, para regular el funcionamiento de bares, discotecas, etcétera, etcétera. Lo pueden hacer. Sin embargo, limitación y suspensión de derechos, difícilmente. Una limitación que sí puede realizar es la libertad de tránsito, ¿no? Ustedes comprenderán que las medidas como las que rigen acá en Quito, como el Hoy Circula, implica justamente una limitación a la libertad de tránsito. Entonces, ese tipo de medidas pueden adoptar los COEs cantonales. De hecho, ¿sabe qué es lo que me llamó la atención, Gustavo? Que el decreto, según el propio dictamen, ¿no?, establece un toque de queda desde el 21 de diciembre hasta el 3 de enero. Hasta el 3 de enero. Es decir, teníamos hasta ayer toque de queda. Y así como también restricciones a las reuniones hasta el 1 de enero del 2021. ¿Cuándo fue comunicado o notificado este dictamen? El 31 de diciembre.
Y justamente, doctor Saidán, hacia allá iba mi pregunta o la consulta que le quería hacer a usted, y tiene que ver con este otro cuestionamiento que ha recibido también la Corte Constitucional con los tiempos en los que ha tomado esta decisión. Se advierte además que tenían ya el documento con la resolución desde el día 27 y es el día 2 recién cuando este se hace público, desde el 27 de diciembre hasta el 2 de enero. La Corte, los jueces de la Corte no han estado exentos de críticas por esta actuación. ¿Han estado dentro de los tiempos? ¿Deberíamos ser suspicaces respecto de aquello? Lo que tenemos ahí, Rosana, muy buena su pregunta. De hecho, el artículo 38 del Reglamento de Sustanciación de Procesos de Competencia de la Corte Constitucional, que establecen justamente la regulación sobre los votos concurrentes y salvados. Y dice que los votos concurrentes y salvados, los concurrentes son los que manifiestan conformidad con la decisión de mayoría. Los disidentes o salvados, que en este caso fueron de Carmen Corral y Hernán Salgado, son los que discrepan con la decisión de la mayoría, ¿sí? Entonces, 7 jueces aprobaron el dictamen, 2 jueces salvaron su voto. ¿Qué es lo que dice el artículo 38 del reglamento mencionado? Que los votos serán anunciados en el Pleno, es decir, en la decisión del 27 de diciembre, ellos tuvieron que haber anunciado su posición discrepante. Pero tienen 10 días contados a partir de la adopción de la decisión para suscribir sus votos. Es decir, una vez conocida la sentencia de mayoría, ¿qué es lo que pueden hacer los jueces que discrepan? Pueden justamente preparar sus votos salvados. Tienen 10 días, es decir, ¿estaban dentro del tiempo para expedir sus votos? Claro que estaban a tiempo. Y me parece que a pesar de que reglamentariamente sí estaban amparados, hubo un cálculo político de diferir su decisión hasta que terminen las fiestas. Me parece una coincidencia muy, muy llamativa el hecho de que ya cuando se acabaron las fiestas se notifique la decisión de la Corte Constitucional. Entonces, sí daba mucho la atención. Hay algunos que inclusive hablan de un tongo entre el gobierno nacional y la Corte Constitucional, justamente para permitirle que rija el estado de excepción la semana de fiestas. Y después, obviamente, ya nos quedemos con la declaratoria de inconstitucionalidad, que no tiene ningún sentido. Pues ya ustedes pueden ver que en este caso supuestamente regía hasta ayer nada más el toque de queda. ¿No refresca, doctor Saidán, la declaración de algún político en la época bucaramista que decía que la Constitución está para violarla? El fin justifica los hechos, sería la lectura que nos queda, pero quisiéramos preguntarle a usted sobre otro tema. La campaña electoral se inició el jueves 31 de diciembre. Realmente no ha sido muy visible en estos días de confinamiento y al mismo tiempo de fiestas, pero hay todavía temas pendientes. Hay un 17º candidato que se encuentra aún en duda. Estuvo la Corte Constitucional involucrada con este tema. Cuando le pedimos a usted analizar lo que estaba sucediendo entonces, usted calificó que en su criterio el Tribunal Contencioso Electoral estaba tomado por el correísmo y el Consejo Nacional Electoral por Lazo y por Nebot. Nos parece que así le entendimos. Por una parte, persiste usted en ese concepto, y luego, ¿cómo ve la situación hoy en día alrededor del 17º candidato? Parece que hoy hay una nueva correlación de fuerzas o nuevos acuerdos entre los actores políticos. Esa rueda de prensa dada por el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, Arturo Cabrera, y la presidenta del CNE, Diana Tamain, da un poco de luces de qué es lo que pudo haber pasado. Al parecer, el mismo correísmo se asustó de la participación de Noboa y decidió echarse para atrás en su decisión de apoyar la candidatura de Noboa. Parecía muy riesgosa la participación de Noboa para el correísmo. Yo creo que, de hecho, la candidatura de Noboa era mucho más fuerte que la candidatura de Lazo, ¿sí? Podía correr peligro el triunfo en primera vuelta que ellos aspiran, o el paso seguro a la segunda vuelta. Si participaba Noboa, el tablero electoral se movía mucho
Y yo creo que a eso responde justamente este acuerdo al que han llegado supuestamente por el bien del país, anteponiendo el interés general, al que han llegado el TCE y el CNE. Ahora, es curioso también lo que pasó en el Tribunal Contencioso Electoral. En el Tribunal Contencioso Electoral se había resuelto ya el caso de justicia social y la participación de Noboa. Es decir, al CNE no le quedaba más que cumplir. No le quedaba otra opción que cumplir la sentencia. So pena de incurrir en el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente, como yo les señalé, no había otra opción para el CNE. Sin embargo, ustedes habrán visto que otro juez resolvió otro recurso que se había presentado contra Justicia Social y de manera desfavorable para Justicia Social. Entonces, ese otro recurso cambia nuevamente el panorama, ¿no? Por eso digo que hay algún acuerdo por debajo de la mesa entre algunos actores políticos que impedirían la participación de Noboa. Yo veo muy difícil. Se ha movido el tablero entonces y usted ahora cree, en contradicción a lo que había opinado anteriormente, que usted mismo lo ha señalado, de que el CNE debe aceptar la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Al momento usted considera que esto no va a darse y que Álvaro Noboa no va a ser calificado. Claro, lo que pasa es que la situación ha cambiado, no he cambiado de criterio. Me ratifico en lo que dije anteriormente. Claro, ha cambiado la anterior sentencia ha cambiado el tablero electoral, eso es lo que usted está señalando. Claro, lo que pasa es que hay una nueva decisión del Tribunal Contencioso Electoral. Y esa nueva decisión del Tribunal Contencioso Electoral es desfavorable para el Movimiento Justicia Social. Al menos no la habilita para presentar un candidato presidencial al Movimiento Justicia Social. Entonces, esa nueva sentencia cambia el panorama jurídico y el panorama electoral. Entonces, tenía una decisión favorable el Movimiento Justicia Social, ahora tiene una nueva decisión que le es desfavorable y que cambia obviamente el panorama jurídico. Es la decisión que adoptó otro juez. No recuerdo en este momento con claridad el nombre del otro juez que decidió sobre este nuevo recurso. Me parece que estaba pendiente la apelación. Puede seguir cambiando la situación de Noboa, eso sí, ojo, ¿no? Me parece que tenía la posibilidad de apelar a este nuevo fallo del Tribunal Contencioso Electoral. Pero el primer fallo, favorable al Movimiento Justicia Social, tenía que cumplirse por el Consejo Nacional Electoral y los candidatos del Movimiento Justicia Social podían ser proclamados en democracia interna, comunicados al CNE, y el CNE tenía que proceder a la calificación o no, o a la negativa de la solicitud de inscripción. ¿Hay, doctor Saidán, una fecha límite hasta la cual pueden y deben pronunciarse las autoridades electorales? Hay problemas operativos ya que se están viviendo con esto, como es, por ejemplo, el retraso en la impresión de las papeletas. Y precisamente esto es importante, doctor Saidán, porque estamos ya en campaña electoral y no hay todavía una papeleta definida. Eso va a decidir cómo se distribuye también el fondo de promoción electoral. El Instituto Geofísico Militar va probablemente a enfrentar inconvenientes respecto de aquello. ¿Qué dice la ley en cuanto a los tiempos? No establece con claridad en este caso hasta qué fecha se pueden tomar decisiones en cuanto a los recursos electorales que se han interpuesto. Ese es el grave problema. Entonces, ha existido uso y abuso de los recursos en este caso. Ustedes han visto que un montón de actores políticos se han impugnado entre sí. ¿Es una posibilidad que tienen? Claro que tienen, pero yo creo que la intencionalidad con la que se han presentado los recursos es justamente sacar de la contienda a ciertos actores políticos. Así se ha manejado lastimosamente este país. El adversario político, en lugar de enfocarse en vencer en las urnas a sus adversarios, utilizan estas herramientas jurídicas para eliminar a sus contrincantes. Entonces, en este caso, se han presentado tal cantidad de recursos que hasta ahora están pendientes de resolución. Me parece que falta uno más. Y por eso es que no se puede mandar a imprimir la papeleta presidencial. Lo que ha dicho Diana Tamain como presidenta del CNE, que se puede mandar al Instituto Geográfico Militar a imprimir el resto de papeletas, no la papeleta presidencial, que podría enviarse hasta los primeros 10, 15 días del mes de enero. Ojo que no es solamente la impresión, sino también la distribución de los kits electorales. Entonces yo no sé cómo van a hacer esto si es que se habilita al candidato Noboa
a participar y recién esta semana o la próxima se envía la nueva papeleta presidencial con 17 y no 16 candidatos. Yo veo muy difícil, yo creo que políticamente ya se dieron cuenta todos los actores que Noboa no puede entrar en escena porque perjudica sus intereses. Es un cálculo político de los actores que están participando en este proceso electoral. A mí me apena que se utilice inclusive el derecho con intereses políticos, porque yo creo que los órganos del CNE, el CNE, el Tribunal Constitucional Electoral, los órganos de la función electoral, tienen que cobrar en derecho, al margen de el actor político que resulte beneficiado o perjudicado, tienen que cobrar en derecho. En este caso ha habido una cadena de irregularidades, de malas decisiones. Mire, por ejemplo, el propio candidato Arauz presentó inicialmente su solicitud de inscripción de candidaturas con una cédula que no le correspondía a él, para que se dé cuenta de la cadena de irregularidades que existió. Por otro lado, tenía usted también al señor Yacu Pérez. El señor Yacu Pérez nunca pasó por democracia interna su candidata a la vicepresidenta de la República y le dejaron pasar. Entonces hay una cadena de irregularidades que han contaminado este proceso y que le resta credibilidad al CNE y al TC. Muchas gracias por habernos atendido. Han escuchado al doctor Salim Saidán, miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, experto en esta materia.